¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, 28 de octubre del 2016, viernes. Y como os vengo diciendo, es verdad que tengo ansiedad, ¿verdad? Pero por llegar el puente, ¿no? Porque algunos sí que tenemos puente y otros no. Y repito, ya sé que hay muchos de ustedes que no tienen puente, pero hay muchos. Yo soy un tío afortunado, lo tengo que reconocer. Voy a cogerme ese día de fiesta. Que nunca es como tal, pero bueno, por lo menos disfrutar de la familia y los amigos seguro. Bueno, en cualquier caso, 28, viernes, 28 de octubre, viernes, arrancamos este 2.5 Gasteiz, recta final de la semana, y vamos a hablar, ayer ya lo anunciamos en redes sociales y también lo dijimos aquí, bueno, vamos a hablar con Álvaro Iturricha, que es el coordinador general de Espacio Público y Urbanismo, si no me falla, y medio ambiente también, ¿no? Al final tenía la duda si también medio ambiente, o sea que también podemos hablar de Zaya. Podemos hablar de lo que quieras. Bueno, en cualquier caso, Álvaro, buenos días. Bueno, antes de nada, si tuviésemos que hacer un pequeño balance de lo que ha sido este primer año de legislatura, ¿con qué te quedarías de este primer año de legislatura? ¿Cuál sería el titular de Álvaro Iturricha? Bueno, pues desde la perspectiva de los departamentos que me toca coordinar, del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, donde está Espacio Público, yo creo que ha sido un año de una tremenda productividad en lo que se refiere a diseño de ciudad, de proyectos. Ten en cuenta que estamos con la revisión del plan general, estamos con el plan de movilidad, estamos con la implantación de lo que van a ser los nuevos modos de movilidad, la gestión ambiental de la ciudad. Yo creo que son elementos tremendamente importantes, ilusionantes, que a veces no brillan todo lo que deberían porque, como te digo, se trata de un trabajo muy interno dentro del ayuntamiento, pero tenemos una batería de proyectos preparados para ir sacándolos en lo que queda de legislatura y lo que nos hace falta ahora es lo más importante, es disponer de financiación para poder materializar esos proyectos. Financiación que el compromiso está ahí. Efectivamente. El Endacari, por lo menos desde el gobierno vasco, el Endacari antes y después también ha dicho que el compromiso con Álava y con Vitoria es 100%. Es decir, de hecho, ahí creo que enumeró además todas las partidas que está comprometidas para la próxima legislatura con el nuevo legislatura. Bueno, con el nuevo gobierno vamos a ser conforme, que será hacia finales de noviembre, de este mes que arrancamos nada en breve. La polémica, desde luego, hablábamos fuera de cámaras. En Vitoria somos para esto de la polémica ya que nos gusta, ¿eh? Polemizamos absolutamente por todo, da igual, incluso para colocar un vaso de agua en un sitio determinado vamos a polemizar por ello. Pero sí que es verdad que el BRT está suscitando mucha polémica, ¿no? E incluso hay partidos que incluso no lo ven, ¿no? Dicen que es un exceso de inversión, 105 millones de euros, que es un exceso que supera el tranvía, pero sí que por otro lado sí que reconoce, ¿no? Que concretamente esa periferia a la que se quiere abordar con el BRT sí que ahora mismo con Tuvisa está desbordada prácticamente, ¿no? De alguna forma. Pero ¿está justificada de alguna forma esa polémica? ¿Sí o no, Álvaro? Bueno, cuando se plantea un proyecto importante para la ciudad, como es el proyecto de movilidad, y a mí me gusta hablar de movilidad con carácter integral, ¿no? Porque cuando hablamos del BRT por un lado, del tranvía por otro, del autobús, da la sensación de que cualquiera de los modos de transporte es la solución del transporte para Vitoria, y eso no es cierto, ¿no? La movilidad en la ciudad, en el municipio, depende fundamentalmente de la combinación de los distintos modos de transporte. En Vitoria, además, tenemos unos ratios que son, yo creo que espectaculares en lo que se refiere a movilidad. Hay que recordar que el 54% de los desplazamientos en la ciudad se producen a pie, en torno a un 14% en bicicleta, un 22-23% en automóvil y el resto tienen que ver precisamente con el transporte público, que se mantiene en un porcentaje más o menos estable, subiendo, pero que no deja de ser en torno al 8, el 10% en función de la combinación de los distintos medios de transporte, ¿no? Pero cuando se plantea un proyecto como el del BRT, lo decía en el inicio de mi intervención, hay que tener en cuenta que el BRT es un elemento complementario al tranvía, ¿no? Hay un esquema como bastante gráfico de lo que es la movilidad en la ciudad, donde se plantean unos ejes de transporte mediante el tranvía, el metro ligero, que van desde el norte hacia el sur y del este hacia el oeste. Y luego hay una línea periférica de tranvía que sustituye a la periférica de Tuvisa y ambas son líneas de alta capacidad. Y lo importante no es una respecto a la otra, sino la combinación de ambas. Lo que tenemos en este momento en la línea periférica de Tuvisa es una línea que tiene un gran uso y que está ya prácticamente en el punto de saturación, no siempre, pero en algunos momentos del día. Y el problema es que el autobús llega a un momento en el que no da más de sí y hay que pasar a un modo de transporte más eficiente, ¿no?
El siguiente modo de transporte de alta capacidad y con un grado de eficiencia importante y que en proporción a la inversión es el siguiente más interesante, más rentable, es el BRT. Y luego, en el siguiente escalón estaría el tranvía y en el siguiente escalón estaría el metro, ¿no? Pero evidentemente no estamos pensando en el metro como solución para Vitoria, pero sí en la solución tranviaria. Y el BRT se plantea desde el inicio como la sustitución de la actual línea periférica, pero desde una perspectiva de tranviarización al futuro. Es decir, si en algún momento el BRT llega también a colapsar, porque ya no tiene capacidad suficiente para atender la demanda, sería fácilmente tranviarizable. De hecho, hay que tener en cuenta que las inversiones del BRT no se refieren exclusivamente a la adquisición de los equipos o los sistemas de carga, sino que se refiere fundamentalmente a la parte de obra civil para generar los carriles exclusivos prioritarios que permitan precisamente esa rentabilidad y esa eficacia y esa eficiencia en el transporte público de alta capacidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes de que se tomen decisiones por parte de los partidos políticos, a mí me parece muy peligroso que haya posicionamientos ya tan radicales, ¿no?, por parte de algunos partidos que dicen que no lo ven, que es caro, que mejor poner autobuses, porque hay que explicar el proyecto y hay que entender el proyecto. Yo pensaba que los grupos políticos en el ayuntamiento tenían suficiente información como para poder tomar decisiones y da la sensación de que no. Habrá que insistir y volver a explicar, pero hay que tener en cuenta, como te decía antes, que el BRT se plantea desde una inversión total de en torno a los 50 millones de euros y dices, es carísimo. Dice, bueno, es carísimo, estamos hablando de dos líneas que en los dos sentidos, con 20 kilómetros de recorrido, la suma de las dos líneas, con una inversión relativamente baja en relación a los kilómetros de servicio, pero que aproximadamente puede ser, depende de las circunstancias, pues en torno a 5 hasta 10 veces más barato que lo que puede ser la inversión del tranvía, en lo que se refiere a recorrido, ¿no? Por lo tanto, hablar de que es un medio de transporte caro depende con que lo compares. Y luego, en la cifra que se maneja de más de 100 millones de euros... 105 millones de euros. Lo que sale en prensa, 105 más. Bueno, al final, el planteamiento que se hace desde el punto de vista de la implantación del BRT es un planteamiento por el cual la inversión no se realiza directamente por las administraciones públicas, sino que se hace mediante un concurso público con una modalidad también bastante innovadora, ¿no? Lo que se hace es una concesionaria, hace la obra civil, compra los equipos, se los cede a la empresa pública Tuvisa para que haga la gestión, pero dentro de ese concepto de canon anual que se paga, lo que se incluyen son distintos elementos, ¿no? Una cosa es la inversión, que son los 50 millones de euros, pero también está incluido el mantenimiento de los equipos, está incluida, por supuesto, lo que decíamos, la inversión, no solamente los equipos, sino la obra civil. También está incluido el riesgo tecnológico y también se incluyen conceptos como pueden ser pues, precisamente la garantía de los equipos, ¿no? Yo suelo poner un poco el símil, esto es como cuando vas a comprar un coche, puedes comprar el coche... Suena a renting, ¿verdad? Efectivamente, es que es bastante parecido, ¿no? Renting, leasing, al final de lo que se trata es de, tú puedes comprar el coche, vas al concesionario, lo pagas a tocateja, ¿no?, y te llevas el coche a casa, pero a partir de ahí tienes un año de garantía y lo que tienes que hacer es hacerte cargo del mantenimiento, de cambiar las ruedas, del aceite, hasta las escobillas de los limpiaparabrisas, cada vez que vas a hacerlo tienes que pagar, ¿no? Y aquí lo que se establece es como si compras un coche y el coche lo que estás pagando es una cantidad anual por utilizarlo y ahí se incluyen todos los conceptos, ¿no? El mantenimiento, las garantías, en el caso además de una apuesta innovadora desde el punto de vista tecnológico como es el BRT eléctrico, lo que se incluye también es ese riesgo tecnológico que ahí está y lo que no puede ocurrir es que un día se pare y que se quede el servicio paralizado, ¿no? Ese riesgo también está incluido. Pero es que además en esta factura que se va a pagar por ese canon anual del coche, ¿no?, por seguir con el ejemplo, lo que estás comprando también es una carretera exclusiva por la que tú puedes circular, ¿no?, y que te garantiza que no vas a encontrar atascos, que vas a llegar puntual al trabajo todos los días. Pues eso, si lo trasladamos a lo que sería el transporte público, es lo que se va a hacer con el BRT. Y luego además hay otro elemento. Las administraciones públicas, por una cuestión de modificación legislativa, desde el punto de vista de garantizar el buen funcionamiento económico de las administraciones públicas, tienen un techo de gasto y un techo de endeudamiento que está establecido por ley, ¿no? Si ahora se tuviese que abordar este proyecto desde la perspectiva municipal, lo primero que ocurriría es que desbordaríamos el techo de endeudamiento y automáticamente el ayuntamiento sería intervenido por la administración del Estado, ¿no? Con este tipo de fórmulas lo que se consigue precisamente es que se pueda abordar una inversión desde esta perspectiva. Y luego hay otro elemento fundamental y es que
A pesar de que estamos hablando de un autobús eléctrico, de un bus express de alta capacidad y carriles segregados y prioritarios, estamos hablando de un autobús, y la competencia en materia de transporte en autobús en el ámbito urbano es una competencia exclusivamente municipal. Sí, y sin embargo, en este proyecto lo que se está planteando es una fórmula de financiación en la que el Gobierno vasco pone el 65% de la inversión, la Diputación el 17,5% y el Ayuntamiento, que tendría que ser el que pagase desde un punto de vista estrictamente de competencia, el que tendría que pagar el 100%, ¿no? Y sin embargo lo que va a aportar es el 17,5% de la inversión total. Esos 6 millones de euros que van creciendo los pagan entre las tres administraciones y de esa forma con esos porcentajes. ¿Por qué tanto debate entonces? Si la financiación es tan buena para el Ayuntamiento, no sobrepasamos o no ponemos en riesgo ese techo de gasto en el que nos podemos... ¿Por qué tanto debate? Porque bueno, si esta información no tiene los grupos del Ayuntamiento, ¿por qué dicen que no podemos endeudarnos más? Y hablan de la gestión público-privada. Hay una cuestión, bueno, aparte yo creo que hay grupos políticos que por sistema van a discutir cualquier modo en el que la iniciativa privada esté metida en servicios públicos, ¿no? Pero yo quiero insistir en lo que comentábamos antes, ¿no? Una cosa es lo que puede ser una filosofía estricta en el funcionamiento de las administraciones, intentando diferenciar lo público de lo privado, y otra cosa es la posibilidad de desarrollar un proyecto, ¿no? Sin que eso suponga pues, que el ayuntamiento, como decía antes, entre en una situación crítica en lo que se refiere al tema económico presupuestario, ¿no? Pero luego, desde la perspectiva del proyecto, yo creo que ha pasado un poco lo que nos ocurrió también con el proyecto de Coronación, ¿no? Y es que se lleva generando una expectativa importante respecto al proyecto de movilidad en la ciudad. Hay un debate en lo político, hay un debate en lo técnico, hay un debate en lo social y hay un debate a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la expectativa que se genera siempre cuando el debate se traslada a los medios de comunicación es que las cosas van mucho más deprisa de lo que realmente van. Y da la sensación, nos pasa a menudo, que cuando ese debate se centra en los medios de comunicación, todo el mundo piensa que el resto de los elementos que juegan en el desarrollo y en la vida de un municipio, de la ciudad, tienen más información que la que tiene uno mismo, ¿no? Y en realidad la información está sobre la mesa, es una información compartida, y estamos en una situación incipiente de un proyecto que no está definido al 100% y que lo que se está haciendo en este momento precisamente es un trabajo técnico coordinado entre el Ayuntamiento, el Gobierno vasco y ETS, con la Diputación también trabajando conjuntamente para la definición de lo que va a ser el proyecto. Pero estamos en una fase incipiente, hay que decirlo así, porque lo que nos estamos jugando en esta fase previa es el modo de financiación y el modelo de contratación, ¿no? Y de hecho el informe que se presenta a los grupos políticos, que nos entrega el Gobierno vasco, se basa fundamentalmente no tanto en el proyecto técnico de ejecución, sino se basa fundamentalmente en la definición de las fórmulas de contratación y de financiación para poder presentarnos a las convocatorias europeas y obtener la financiación suficiente para poder desarrollar el proyecto. 1.060 y algunas plazas de aparcamiento van a desaparecer. Esas son las polémicas, evidentemente, porque precisamente Vitoria no está sobrada de aparcamiento. Esa es otra de las hay una cuestión. Yo te voy a hacer una afirmación tajante aquí. Efectivamente, seguramente con el desarrollo del tranvía y con el desarrollo del BRT van a desaparecer plazas de aparcamiento. Y ahora me dices, son 1.000 y pico, como dice el proyecto. Y yo te digo, mira, eso no está calculado. Y te voy a decir por qué no está calculado. En el proyecto lo soporta, bueno, el papel lo soporta todo, pero te digo que es un proyecto básico, incipiente, simplemente donde se contempla la viabilidad de sustituir la línea periférica de Tuvisa por un sistema BRT. Bueno, pues en el proyecto, por ejemplo, una de las cuestiones que se contempla es que el BRT va a circular por el carril derecho. Eso es imposible desde el punto de vista de circular por un carril segregado, porque lo que ocurre es que todas las interferencias de incorporación a la vía pública, de la salida de los aparcamientos, de lo que puede ser la incorporación en los cruces, los que paran en carga y descarga, los que paran en doble fila, afectarían al BRT. Por lo tanto, sería imposible que fuese un carril prioritario exclusivo, porque todo el lío que se monta a diario en la circulación estaría precisamente en el carril derecho. Pues eso en el proyecto se contempla como una situación normal y, sin embargo, desde el punto de vista de la parte técnica, lo que estamos trabajando con Gobierno, desde el Ayuntamiento, lo que se plantea es que el carril segregado vaya en la parte izquierda. Por lo tanto, ya a partir de ahí, dices, claro, desaparecen 1.400 plazas de aparcamiento, 1.600, 2.000. No, es que no sé las que van a desaparecer. Seguro que algunas sí, porque es una transformación urbana importante, pero evidentemente no desaparecen todas las plazas de aparcamiento que están junto al carril segregado, porque el carril segregado va junto a la mediana, no va en el lado derecho, ¿no? Otro de los temas que aquí han salido por los distintos portavoces que han pasado por este plató es el tema de que parece que es un proyecto más del Gobierno vasco que del Ayuntamiento. Es decir, que
que es una idea del gobierno vasco, un proyecto que le interesa mucho al gobierno vasco ponerlo aquí y que nosotros tragamos tal y como nos lo ponen, que no somos capaces de hacer un análisis si realmente debería ser esa, concretamente la ruta, esa periferia, o deberíamos haber elegido otra ruta. Lo digo porque ha salido... 3 de los 4 partidos que han pasado por aquí ya lo han dicho. Bueno, me parece bien que los partidos intenten de alguna forma trasladar una sensación de que esto es una imposición y que el ayuntamiento no participa. He oído incluso hablar de que no, es que como el alcalde es el delegado del gobierno. Hay una cuestión sorprendente, ¿no? Cuando las administraciones funcionan de manera coordinada, que parece que es lo lógico y que parece que es lo deseable, porque se pierde mucho dinero y mucho esfuerzo técnico y político cuando hay descoordinación interinstitucional, pues en vez de poner en valor esa coordinación, lo que se hace es criticarla, ¿no? Y parece que no, es que hay una imposición y alguien asume el proyecto y, claro, en este caso el gobierno vasco es el que impone y el ayuntamiento es el que asume, ¿no? Yo diré una cosa, y es que en el Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz, el planteamiento de alta capacidad y de BRT, es un proyecto que, como sabéis, se hizo con la colaboración del Aula de Ecología Urbana de Barcelona, es un planteamiento que ya está y que se asumió por unanimidad por todos los grupos políticos. Y a mí lo que me parece sorprendente es que cuando en la definición previa ha habido un trabajo de unanimidad por parte de los grupos políticos de definir cuáles son los pasos que hay que dar a futuro y cuando se establece que las líneas de tranvía o las líneas de BRT tienen que funcionar de manera coordinada desde el punto de vista de la intermodalidad, con el autobús también, por supuesto, luego hablaremos un poco del autobús, ¿no? Cuando eso se va cumpliendo, se va materializando, alguien intente de alguna forma ridiculizar la posición del ayuntamiento o cuestionar los proyectos, ¿no? Me da la sensación de que algunos cuando están en el gobierno creen en los consensos, pero cuando están en la oposición pasan a intentar dinamitar esos consensos desde la perspectiva de la ridiculización de los proyectos, ¿no? Yo pediría más seriedad a los grupos políticos. En el caso del BRT, del tranvía y de la revisión de las líneas de autobús y del impulso de la bicicleta, incluso de la bicicleta eléctrica, lo que nos estamos jugando es la movilidad del siglo XXI. Pero no para los próximos 5 años, sino para los próximos 10, 15, 20, 25, 50 años, ¿no? Esto va a ser un salto increíble en lo que se refiere a la movilidad en la ciudad, pero también un salto tecnológico muy importante, que esa es la parte además que el proyecto aporta desde la perspectiva de proyecto demostrativo, ¿no? Ten en cuenta que el BRT existe, hay ciudades incluso en países como Brasil que lleva funcionando desde hace muchos años y está aprobado, pero lo que no existe es un proyecto de BRT desde la perspectiva eléctrica, no con un trolebús, no con una catenaria, sino desde la perspectiva de la utilización de baterías de ion litio con sistemas de carga en las paradas. Y la combinación de un modo de transporte, de un autobús eléctrico de alta capacidad, con un tranvía de alta capacidad, con lo que tiene que ser el cambio también en la logística de la ciudad, pasar del vehículo de motor de explosión hacia un modelo de propulsión eléctrica, es un reto de futuro y eso es lo que hace que el proyecto sea especialmente interesante, ¿no? Y desde esa perspectiva es precisamente por la que hay un enganche con el Gobierno vasco y con la Diputación para que aporten financiación para este proyecto. Si estuviésemos hablando de comprar autobuses más grandes o de comprar BRTs diésel, seguramente ni el Gobierno vasco ni la Diputación estarían en este proyecto, porque este proyecto tiene una componente importante que es precisamente esa apuesta innovadora desde la perspectiva de la movilidad eléctrica. Antes hablabas del 17% que pondría el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y hablabas de la financiación europea, inclusive. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, el planteamiento es recurrir a una serie de convocatorias europeas que lo que aportan fundamentalmente no es financiación a fondo perdido, sino que es financiación, ¿de acuerdo? Eso, por una parte, te permite pues, que no tengas que recurrir directamente a las entidades financieras o que puedas... ¿De un préstamo? Efectivamente, estaríamos hablando de financiación, ¿no? Y hay una parte también de fondos europeos que pueden venir por la línea FEDER, que sí que serían fondo perdido, que es una cuestión que corresponde de trabajar al Gobierno vasco y que ellos están en esa parte, pero luego están las convocatorias en las que lo que tendríamos sería fundamentalmente financiación. Es cierto que en esas convocatorias también hay una parte que es a fondo perdido, que tiene que ver con la redacción de proyectos y estudios, ¿no? Vale. Pero la parte de inversión, lo que estamos buscando fundamentalmente es financiación. Evidentemente hay que hablar de las cocheras, porque bueno, ya llevamos años hablando del estado de las actuales de Tuvisa, evidentemente, y la llegada del BRT entiendo que tiene que obligar de alguna forma a que evidentemente esos coches tienen que también entrar en esas cocheras y habrá que reformar. Sí. ¿Cómo está ese asunto y dónde, si se van a seguir donde están, si se van a cambiar? Bueno, lo primero que nos planteamos desde la perspectiva de lo que es el transporte público de la ciudad, el transporte urbano, Tuvisa, los autobuses,
era precisamente la necesidad de hacer una modernización, de abordar la modernización de los equipos. Son autobuses que tienen ya demasiados años y en ese sentido lo que se plantea ya este año es la adquisición de una serie de autobuses para ir renovando la flota poco a poco, ¿no? Pero también es cierto que las actuales instalaciones de Aguirrelanda se han quedado pequeñas para la cantidad de vehículos que en este momento tiene Tuvisa, ¿no? Y es algo que se tenía que haber abordado hace mucho tiempo, el traslado de las cocheras, pero por distintas razones se decidió que esa no era una cuestión prioritaria, ¿no? Desde la perspectiva de abordar la movilidad con carácter integral y de ver la integración también que hacemos del autobús eléctrico dentro de lo que son los servicios que va a prestar Tuvisa, hay que dar el salto y hay que pensar ya en el traslado y la búsqueda de un sitio adecuado que esté integrado dentro de lo que es la trama urbana, que permita una conexión directa desde una perspectiva de competitividad y de no perder tiempo en desplazamientos en vacío. Y en ese sentido lo que hemos hecho es un planteamiento desde el Departamento de Urbanismo de la mano con Tuvisa y con Medio Ambiente y con el Centro de Estudios Ambientales a la búsqueda de lo que serían las ubicaciones más adecuadas para este proyecto. Y nos hemos fijado en una parcela donde ha habido muchísimos proyectos y se ha discutido muchas veces de cuál sería su utilidad, ¿no? Y es la del actual vivero municipal. Esa parcela tiene primero una situación urbanística que permite precisamente que se pueda utilizar para servicios urbanos, ¿no? Y eso ya supone que no hay que ir a una modificación de planeamiento y que además está en una situación privilegiada desde el punto de vista de la ubicación porque está aquí al lado y la integración dentro de lo que sería la propia red de servicio de Tuvisa es muy sencilla, sin generar ningún tipo de colapso ni problema en la red de transporte de la ciudad, ¿no? Esa parcela que albergaba los viveros municipales tiene, vamos a decir, dos partes diferenciadas. Aquí, por cierto, sí, está muy cerquita de aquí. Tiene dos partes diferenciadas. Una parte, vamos a decir, que forma una pequeña colina, un cambio pues con una pequeña inclinación, y luego una parte que es la parte más llana, que es donde precisamente están ahora mismo los viveros municipales, donde hay vamos a decir, una serie de edificios e infraestructuras, que es donde iría precisamente las instalaciones de las cocheras, tanto del autobús como del BRT. Además, esa parcela, precisamente pues por la gestión que se ha realizado durante décadas como vivero municipal, en esa parte de la colina, donde se plantaron en su día pues unos pequeños árboles con la intención de trasplantarlos en los jardines de la ciudad, pues esos pequeños árboles han configurado un bosque, ¿no? Y entendíamos desde la parte urbanismo-medio ambiente que ese bosque, que está pegando también a lo que es la configuración del anillo verde muy cerca del Zadorra, lo que permitían es precisamente interpretar una ampliación del anillo verde como una zona de, bueno, pues de ampliación de lo que son las oportunidades de disfrute del medio natural para el barrio de la Cual. Los partidos políticos, cuando les explicamos este tema, también hacían un especial hincapié en la defensa de ese bosque. Y lo que se ha buscado es precisamente la integración del proyecto de las cocheras respetando esa otra zona, ¿no? De tal manera que podamos abordar un proyecto moderno en el que quepan perfectamente los autobuses, se mejore la calidad de las instalaciones, pero que tengan una parte específica para lo que sería el BRT y el autobús eléctrico. Porque seguramente en los próximos años, ahora los autobuses que va a comprar Tuvisa por una cuestión vamos a decir, de urgencia en la sustitución de equipos van a ser diésel, pero es probable que en los próximos años los equipos que se vayan adquiriendo Tuvisa sean también autobuses eléctricos. La verdad es que solo tengo 20 minutos y me he pasado. Y la verdad es que, bueno, prefiero escucharte, evidentemente, porque creo que es interesante, ¿no? El que vengas y expongas, evidentemente, cuál es el proyecto del BRT. Y me quedo con temas como del tranvía, las dos extensiones. Me quedo con el tema de Navatrans, que no sé exactamente cómo está el proyecto, si el estudio va avanzando o no, para debatir esa propuesta de Euskal Herria Bildu en un momento determinado. Me quedo pendiente, lo digo porque ahora como te van a preguntar ellos, te digo por si acaso no pisas ninguna pregunta, me quedo también con el tema de la llegada del tren de alta velocidad a Gasteiz, que no sé tampoco exactamente cómo está. Son cosas que quedan pendientes, pero bueno, que igual salen ahora en esta propuesta. Yo estoy encantado de que me vuelvas a invitar y seguimos hablando. No, es que evidentemente 20 minutos da para poco. Yo sí que es verdad que quería hacer especial hincapié en el BRT, que se explicase bien, porque aquí sí que se han generado muchas dudas, ¿no? Yo creo que han quedado bastante claras. Miquel Gómez, Manu Allende, Ramón Garín, bienvenido a Iado. Bueno, casco. Muchas gracias. Bueno, os dejo que preguntéis lo que más os apetezca, que seguro que alguna de estas preguntas, de estos temas que yo no he abordado, igual salen por vuestra propuesta. ¿Qué quedáis de los tres, Bueno, rompo el fuego. Venga, por ello, Ramón. No hemos hablado de un tema que yo no sé si me preocupa a mí o a mi pequeño entorno, pero que es un tema que se habla mucho, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado para pasar de Green Capital a
digamos, casi gris capital, ¿no? Es decir, una ciudad en los jardines no se riegan, están secos, más parecen un verano tan duro como el que hemos tenido ahora, más parecen, no sé, o sea, unas imágenes de Texas que de la Green Capital, en el que los alcorques no se reparan, que da una sensación de abandono. Yo me imagino que tiene una explicación, no sé si presupuestaria u otra, es decir, pero te pregunto, ¿notas tú también esto que yo te cuento? Bueno, vamos a ver. Primero hay que tener en cuenta que la Green Capital no se mide en función de la intensidad del color verde de los jardines. Yo creo que eso es un elemento que hay que poner sobre la mesa. La Green Capital supone, por ejemplo, el abandono de la utilización de plaguicidas tóxicos cancerígenos, como se estaba haciendo en la anterior legislatura para el control de las malas hierbas en los alcorques. Había un herbicida que se estaba utilizando de forma recurrente, el glifosato, que hace un año aproximadamente ha sido declarado carcinogénico. Estaba prohibido ya por la propia legislación y desde la oposición pedíamos al ayuntamiento, al anterior equipo de gobierno del PP, que eliminase esa utilización y no se hacía, y nosotros de entrada, cuando hemos llegado al equipo de gobierno, hemos eliminado la utilización de plaguicidas químicos que son malos para la salud de los ciudadanos, ¿no? Pero aparte de eso, en lo que se refiere a la gestión de las zonas verdes, yo quiero comentar 2 o 3 aspectos, ¿no? Primero, el mantenimiento de las zonas verdes es un elemento caro, es cierto, y la situación presupuestaria del ayuntamiento, la que hemos tenido que abordar en este primer año y medio de legislatura, nos ha obligado a hacer muchísimos recortes en materia de gasto corriente. Entonces, hay que priorizar de dónde se quita, ¿no? Hay que decidir si lo que hacemos es afectar a servicios básicos de los ciudadanos o afectar a cuestiones de carácter coyuntural, como puede ser pues, el mayor o menor grado de mantenimiento de las zonas verdes, ¿no? Sabiendo que se asume un riesgo y que es una crítica muy fácil, la gente es lo que más ve, ¿no? Si los jardines están bien segados o no están bien segados. Por otro lado, desde la perspectiva Green Capital, hay un planteamiento que hay que poner sobre la mesa. El riego de los jardines, en lo que se refiere no a los jardines que tienen riego automático, sino al resto, que supone más o menos unos 720.000 euros de consumo de agua potable en el riego de los jardines. Es un elemento que desde el punto de vista de la Green Capital, desde el punto de vista de la responsabilidad social y de la responsabilidad pública, hay que tener en cuenta. Porque tirar 720.000 euros de agua a los jardines, pues cuando estamos hablando de agua potable, cuando los embalses están ahora en una situación del 62% y no llueve, no sabemos qué puede pasar, pues hay alguien que lo podría criticar duramente también en cuestión de semanas o meses, esperemos que no, ¿no? Y luego está el tema de si tenemos que apostar por unos jardines naturalizados o unos jardines tipo césped inglés, ¿no? Perfectamente segados, a 3 centímetros, iguales. Bueno, la respuesta técnica es clara. La respuesta técnica desde el Ayuntamiento, desde el Centro de Estudios Ambientales, desde el Departamento de Medio Ambiente, es que no podemos apostar por ese mantenimiento intensivo de las zonas verdes, ¿no? Que hay que ir a un mantenimiento de franjas, donde realmente pues lo que está pegando a los paseos, a las aceras, hay que hacer un mayor mantenimiento con más intensidad, pero el resto tendremos que tender a una naturalización de las praderas, ¿no? De hecho, nuestros jardines, en este momento, a pesar de que en su día seguramente se sembraron de raigrás, de césped deportivo casi, ¿no? Ahora mismo están naturalizados por el efecto de las aves, de la polinización, del traslado de las semillas por el viento, y la ventaja fundamental que tiene eso es que en cuanto caen 4 gotas, se vuelven a poner verdes, y lo podemos ver, a pesar de que llevamos un inicio del otoño bastante seco, los jardines ya están verdes, ¿no? Por lo tanto, es un problema, como decía antes, coyuntural, no es estructural. Y es cierto que si tenemos mayor disponibilidad presupuestaria, que es la intención que tenemos para el año 2017, se incrementará el mantenimiento de las zonas verdes, pero nunca vamos a llegar a un mantenimiento intensivo como el que seguramente mucha gente reclama. El problema es que esto hay que explicarlo, y hay que explicarlo desde la perspectiva, y vuelvo un poco a la reflexión anterior, ¿no? De que una Green Capital no se mide por la intensidad del verde de los jardines, sino que se mide fundamentalmente por una gestión sostenible, ¿no? Eso es lo que supone que te den un reconocimiento europeo Green Capital. Entonces, hay que buscar un equilibrio y hay que hacer muchísima pedagogía con la ciudadanía para decirles que no es posible que cuando el campo, saliendo de Vitoria, ¿no?, a las afueras, está agostado, está seco por el efecto climatológico, en la ciudad esté todo verde como si no pasara nada, ¿no? Tiene que haber una interrelación entre la naturaleza que también afecte a las zonas urbanas. Aún así, pues seguramente habrá mucha gente que seguirá criticando que, bueno, pues que los jardines tienen que estar más mantenidos, más regados, pero habrá que explicar a la gente que esto no es posible. Bueno. Sí, a mí hay un tema que, con respecto a la movilidad, que yo creo que es una necesidad permanente de las instituciones públicas, porque parece que la intervención en movilidad es tomar una decisión y que se acabó la historia, ¿no? Y precisamente pues la sociedad va cambiando y continuamente tienes que ir tomando decisiones y evolucionando. En estos momentos quizás la crítica más fácil o lo que ya parece que empiezan a ser titulares es el coste.
Y a mí lo que me sorprende es que alguien se preocupe del coste cuando no se preocupa de endeudar la ciudad por otras cosas, ¿no? A mí me gustaría saber, de alguna forma, porque mucha gente creo que no tiene elementos de comparación. Si les decimos 50 millones, 100 millones, pues al final a todos nos parece que es mucho dinero. Pero es una proyección de futuro, y con respecto al presupuesto del ayuntamiento, incluso al endeudamiento anterior, ¿qué supone? Realmente a futuro nos va a costar más, el transporte nos va a costar menos, y realmente del volumen total, ¿esto qué es lo que está en juego, ¿no? Bueno, porque a un ciudadano le parece que es mucho dinero, pero realmente para el ayuntamiento... Yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Yo lo voy a decir por si hay algún ciudadano que no lo sepa. El transporte público es absolutamente deficitario, y por lo tanto se establece una programación de transporte público desde una perspectiva no de negocio, sino desde una perspectiva de servicio público. Y ya dicho esto, pues casi el resto de la explicación se vuelve más sencillo, ¿no? Pero yo me quiero centrar en el BRT, porque me interesa que algunos elementos queden claros, ¿no? De esa financiación de los 15 primeros años, porque estamos hablando de los primeros 15 años, pero resulta que cuando el ayuntamiento va a asumir un mayor protagonismo va a ser a partir del año 15, cuando ya el resto de las instituciones dejan de pagar lo que sería la inversión inicial, ¿no? Pero de esa inversión de 100 y pico millones que se produce anualmente, y donde tanto Gobierno vasco como Diputación van a aportar el 80 y pico por ciento, ¿no? El ayuntamiento aportaría exclusivamente el 17,5%, cuando termina el periodo de los 15 años, el ayuntamiento recibe de la empresa que ha prestado el servicio durante esos años unos retornos de más de 12 millones de euros en equipos y en inversión, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que la gente haga la cuenta desde la perspectiva del ayuntamiento, ¿no? Vamos a irnos a la cantidad redonda para... Al ayuntamiento le cuesta esto, después de 15 años, 17 millones y medio, ¿no? Vamos a irnos a 100 millones de inversión. Y cuando termina todo esto, recibe equipos que están en buen uso, recibe infraestructura, obra pública que está en perfecto uso, habrá que hacer un mantenimiento que está previsto dentro de lo que es el proyecto, casi por el mismo importe que ha tenido que pagar, ¿no? Desde esa perspectiva, la cuenta, desde la perspectiva del ayuntamiento, yo creo que es, vamos, indiscutiblemente positiva, ¿no? A partir de ahí, si nos vamos a la otra reflexión, imaginémonos que hacemos la apuesta por el autobús y compramos más autobuses, más grandes, más modernos, y lo hacemos en solitario como ayuntamiento. Y además tenemos que hacer una infraestructura de carriles segregados, y en vez de gastarnos en toda esta infraestructura de carriles y en la compra de los autobuses 105 millones de euros, nos gastamos 80, porque es la 90, que puede ser la diferencia que supone el aporte tecnológico de los BRTs. Y lo tenemos que hacer en solitario. Y cuando termina todo esto, lo único que tenemos es lo mismo, que pues vamos a pensar en que pueden ser en torno a 17 millones de euros, pues la cuenta sería evidentemente muy distinta desde la perspectiva del ayuntamiento, ¿no? Pongo 80 y al final de todo esto tengo 17. Y de la otra forma, pongo 17 y al final de todo esto tengo 17, o tengo 12 o 15 o lo que tenga que ser, ¿no? A mí me parece un elemento de oportunidad para la ciudad. La cofinanciación por parte de las administraciones y el salto tecnológico y el hecho, y hablando de la Green Capital que hablábamos antes, ¿no? La apuesta por la movilidad eléctrica, por un transporte público que es silencioso, que no contamina, que es perfectamente compatible con los modos de transporte más sostenibles, porque hay que recordar que en la medida que se apuesta por el transporte público, también crece el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales, que no pasa con el automóvil, ¿no? Cuando crece el automóvil, eso decrece, pero sin embargo con el transporte público es compatible. Yo creo que la apuesta desde el punto de vista económico, medioambiental, de servicio, es que es una apuesta de futuro, una apuesta redonda, y lo que no entiendo son las discrepancias con el proyecto. Miquel. Yo te quería preguntar, no sé porque creo que está bastante verde todavía, pero me gustaría saber a ver cómo lo percibes tú. El tema de estos proyectos que se han votado mediante un proceso participativo, sobre todo el proyecto, digamos, ganador, que es el de soterramiento de la rotonda América Latina. Sí. Si esto realmente se va a poder realizar con financiación, o si hay financiación, teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, si va a haber financiación, si se va a poder llevar a cabo la voluntad de un 1% de los ciudadanos, pero en un proceso participativo que se ha llevado a cabo con toda la legitimidad del mundo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que al ser un proceso participativo, digamos que no es un proyecto estratégico para la ciudad en el sentido de que desarrolla una línea estratégica bien pensada por técnicos, por políticos o por instituciones. No sé si hay capacidad económica para poder desarrollar este proyecto. Mira, empezando por el final, ¿no? Cuando decías que no es un proyecto estratégico, sino que es un proyecto resultante de la participación ciudadana. Pero es que en este caso las dos cuestiones se dan la mano.
porque sí que es un proyecto estratégico para la ciudad, ¿no? De hecho, se le lleva dando muchísimas vueltas al tema de América Latina durante muchos años, porque es un elemento reconocido por todo el mundo, y eso también va en la línea positiva del reconocimiento de que los ciudadanos también están preocupados por las cosas que son problemáticas para la ciudad, ¿no? Y además les toca sufrirlo directamente cuando se producen atascos, cuando hay problemas en el tráfico, ¿no? El problema es abordar desde una solución técnica un planteamiento tan ambicioso como es el soterramiento de la Rotonda de América Latina. En realidad, el proceso de participación lo que hace es dotar de financiación para la redacción del proyecto constructivo, ¿no? Que no es poco, porque es un tema que, a pesar de que se le está dando muchas vueltas y hay algunos diseños en borrador de lo que pueden ser las soluciones, es una situación bastante compleja. Concretamente, por ese punto, bueno, pues pasa el tranvía, pasan los autobuses, pasa la mayor cantidad de vehículos privados, porque es un eje estratégico de comunicación este-oeste en la ciudad, y además pasan los peatones y pasan las bicicletas, ¿no? ¿Y puede pasar el BRT? Y va a pasar el BRT, es a lo que iba, Manu, me lo has quitado de la boca, ¿no? Entonces, bueno, si ya tenemos una situación de casi colapso puntual durante algunos momentos del día de esa rotonda, meter un elemento con prioridad semafórica absoluta, como va a ser el BRT, va a tener una incidencia negativa en el vehículo privado, es algo que cualquiera puede entender, ¿no? La solución pasa fundamentalmente por hacer un proyecto en el que se puedan separar los flujos de tráfico de tal manera que la parte de transporte público, peatones y bicicletas se mantengan en la superficie y el transporte privado pueda pasar por la parte, vamos a decir, soterrada o semisoterrada, ¿no? Porque es un elemento que es el que se está valorando. El hecho de que tengamos ahora el presupuesto lo que nos va a permitir es tener un proyecto constructivo y cuantificar la inversión, ¿no? Y luego lo que tendremos que hacer lo siguiente, cuando tengamos el proyecto constructivo y la inversión cuantificada, es buscar la financiación. Pero yo creo que, al margen de que haya sido un proyecto votado por los vecinos, es uno de los elementos que el Ayuntamiento tiene la obligación de resolver. Y nosotros tenemos la intención de dejarlo resuelto desde el punto de vista técnico y, si es posible, desde la ejecución de obra en esta legislatura. Eso igual es más complicado por los plazos, ¿no? Hay otros puntos críticos también en la ciudad, se me ocurren ahora mismo pues la rotonda de Oritiasolo, que también requieren de soluciones, ¿no? Pero este punto en concreto se encuentra, como os decía, en el eje de comunicación este-oeste, y el principal problema que tiene la ciudad de Vitoria por su configuración, por el hecho de que el casco histórico está en el centro y que hay que bordearlo para comunicarse, es precisamente los ejes de comunicación este-oeste, ¿no? Y por eso, y aprovecho ya para hacer una pequeña cuña, el proyecto de soterramiento del ferrocarril, si es que se llega a desarrollar algún día, abriría un elemento de oportunidad importante en la comunicación este-oeste, ¿no? Que es el aprovechamiento de ese pasillo, actualmente ocupado por la infraestructura ferroviaria, y que permitiría resolver la densidad del tráfico pues, en toda la zona sur de la ciudad, ¿no? Desde la calle Florida, Manuel Iradier, Salvatierra-Vide, bueno, todo aquello que queda al sur, que ahora mismo también sufre un cierto colapso, habría que intentar liberarlo mediante una intervención de esas características. Pero, y termino aquí, con el tema del transporte público, lo que se establece precisamente es una alternativa competitiva respecto al vehículo privado. Si somos capaces de reducir el número de vehículos privados en la calzada, los problemas de tráfico también se reducirán considerablemente. En cualquier caso, sí que es verdad que choca mucho que una propuesta participativa y que un ciudadano tenga que, de alguna forma, poner un poco las pilas al político para forzar un poco ese tipo de intervenciones cuando efectivamente es un debate. Se está viendo, ¿no? Todos los días hay verdaderos atascos en América Latina sin llegar el BRT, que tiene además una cierta preferencia, como también la tiene el tranvía, que también lo atraviesa, evidentemente, pero sí que es verdad que parece que tiene que llegar un ciudadano y decir, mire, ya está bien, ¿no? O sea, pero no es malo, Joseba, yo entiendo... No, no es una crítica hacia el político, es decir, que a mí es que me hace mucha ilusión además precisamente que el propio ciudadano sea el que venga y diga al político, ya. Es que el problema suele ser... que esto ya es hora de abordar. El problema suele ser el contrario, ¿no? Cuando hay una desconexión entre lo que el ciudadano percibe como prioridad y lo que el político plantea como prioridad, ¿no? Entonces ahí es donde se produce el problema. Pero cuando hay una coincidencia, yo creo que eso es positivo, ¿no? Hombre, en este caso hay un coste, y además un coste importante, y además entiendo que esto solo el Ayuntamiento tampoco lo puede abordar. Es una obra que también tiene que estar participada por el Gobierno Vasco, Diputación, entiendo, e incluso también fondos europeos. También entiendo que debería ser así. Esa es nuestra previsión, nuestra estrategia. Y no será una obra fácil. Y auguras hacerlo en esta legislatura. A mí me parece que es complicado, ¿eh? Bueno, si por lo menos dejamos el proyecto, yo creo que encauzado, y establecemos un criterio de financiación conjunto entre las administraciones que comentabas, ¿no? Pues yo creo que habremos avanzado mucho. A ver qué pasa. Alberto Richa, siempre es un verdadero placer escucharte, un lujo, porque además creo que estamos aquí los cuatro muy atentos, mucha información, y bueno, pues agradecerte tu paso por este Despontamiento de Gasteiz, y nada, pues en breve tendrás que venir, porque los grandes proyectos de esta ciudad que dicen también la oposición, que tampoco se van
ejecutar, que este es la legislatura en la que no se va a hacer ninguna obra en Gasteiz. Está por ser en Perancha, que creo que cuando empezará más o menos la obra. ¿Te refieres a vos en Paranza? Sí. Bueno, pues tenemos ya el proyecto prácticamente cerrado y la intención es empezar durante el 2017. 2017, o sea, finales de este año. Ten en cuenta que es una obra de envergadura, hay un proceso de tramitación, de licitación y de adjudicación bastante complejo, pero yo creo que para la segunda mitad de este año que viene estará... En 15 días te veo aquí otra vez. Bueno, cuando quieras. Porque hay muchas cosas que me interesan mucho hablar contigo. Es que ricasco. Es que ricasco, Su. Vale. Bueno, nada, hacemos una pausa para publicidad, despedimos ahora a Torricha y nos metemos en debate.